Y otra vez les saludamos a todos, amigos. Aquí estamos en nuestra lección número 5, que hemos llamado ¿Qué significa despertar? Como solemos hacer, empezaremos por un pequeño resumen de lo que se ha visto hasta ahora. A ver si podemos condensar los conceptos que en las primeras 4 lecciones hemos expresado de forma más detenida. Ahora vamos a tratar de ver en un momentito. Esto no es solo para los que no estaban, sino también para permitir a la mente de cada uno de elaborar en cierta medida lo que se va viendo, porque no se trata de conceptos sencillos ni superficiales, se trata de cosas que son bastante profundas. Entonces es bueno tener la oportunidad de verlos incluso bajo puntos de vista diferentes o expresados en palabras diferentes. A ver si cómo se asientan dentro de cada uno. Primero, hemos visto que hay un núcleo de realidad dentro de cada uno de nosotros, aunque esto no se manifiesta siempre. En realidad se manifiesta raras veces hasta el momento en que nosotros no empezamos a cultivarlo, a buscarlo. Ahí sí pasa algo, un poco raro o un poco mágico, mejor dicho. Nuestra naturaleza es mucho más de lo en que nos hemos convertido. Estamos ahora de frecuente como el cachorro de león Simba de la película El Rey León, que no sabe exactamente cuál es su potencial, pero a veces siente un llamado muy fuerte, muy importante, que viene de algo superior. En la película era su padre, pero eso es simbólico. Acá no se habla de un padre en el sentido terrenal, se habla de un padre en el sentido divinal, o sea, de nuestra parte superior, que de vez en cuando logramos oír. La voz de esta parte superior, aunque muy importante y muy noble, no grita, nunca grita. Es más bien una voz sutil. Y para escucharla se necesita un esmero, se necesita buscarla. La voz que insiste, que repite, que grita es más bien la voz de otra parte de nosotros, que solemos llamar al ego. Es así, suele tener la costumbre de empujar, porque no tiene, digamos, dignidad como para hablar de forma suave y noble. Con la práctica vamos a distinguir muy bien los sonidos de la voz de un ego o de la parte superior nuestra. Hemos visto entonces que cuanto más miramos adentro, más nos damos cuenta de una realidad incómoda, pero difícil de negar. O sea que estamos en una prisión mental. Y lo único que puede plantearse alguien al darse cuenta de esto es, ¿cómo voy a escapar de esta prisión? Cuando nos damos cuenta, más allá de toda duda, que estamos aprisionados, lo único que debería importarnos sería entonces, ¿cómo salgo de aquí? ¿Quiénes son los que me ayudan? ¿Quiénes son los adversarios? ¿Quién tiene, digamos, como su propósito de detenerme y quién podría echarme una mano? Entre las cosas que nos pueden ayudar es un estado de conciencia más elevado. Hemos visto que hay varios, que no siempre estamos en el mismo estado de conciencia, sino que normalmente estamos en algo que hemos definido un sueño con ojos abiertos. Algo parecido al estado de un zombie que de frecuente se considera nuestra vida normal. Y que en contados momentos, en raras ocasiones, podemos hacer un salto, se podría definir un salto cuántico, cuando subimos a un nivel de presencia en que nos sentimos
claramente en el aquí y ahora. Algo que hemos subrayado a veces con un sonido. ¿Por qué esto? Porque esto marca una transición. Hay monasterios donde de vez en cuando se escucha una campanita o algo parecido que les recuerda a los monjes de subir a un estado de presencia, porque es natural en un comienzo caer de vuelta en el estado de sueño a los pocos segundos o minutos. De esto, ya hemos visto, no es necesario sentirse mal o condenarse a uno mismo. Simplemente tomar cuenta y subir otra vez en cuanto se pueda. Este estado hemos llamado recuerdo de sí o presencia de sí. Y es algo muy precioso cuya presencia en nuestra vida en un comienzo marca unos puntitos así, pero con el trabajo, con el entrenamiento puede significar un cambio más continuo y al final un estado permanente. También hemos considerado que para el buscador sincero hay trampas de muchas naturalezas. Y a veces estas trampas están ahí colocadas a propósito para bloquear nuestro avance y a veces utilizan quien está alrededor nuestro, dependiendo de cómo se encuentre nuestra, digamos, ciudad interior. Hemos utilizado esta metáfora de que nuestro ser se puede ver como una ciudad, un pequeño reino, con una muralla defensiva, una muralla que nos defiende. Y la condición de esta muralla refleja el equilibrio y la fuerza de nuestra psicología. Cuanto más estemos equilibrados y conscientes, más en buena salud se encuentra esta defensa. Por lo contrario, cuando tengamos graves desequilibrios, problemas de conciencia, de partes de nosotros que no conocemos, que están, por así decirlo, en la oscuridad, ahí hay grietas o huecos grandes en nuestras defensas. Y ahí es donde suelen meterse los adversarios. Así que con todas estas dificultades, igual hemos visto que vale la pena esforzarse para buscar un avance en este sentido, porque precisamente esta tarea de limpiar nuestra psiquis y de poder liberarnos de todas estas cadenas que en parte son, digamos, interiores, en parte son debidas a factores externos que se aprovechan de nuestra interioridad, digamos, todavía en las sombras. Salir adelante de esta condición es lo único que puede hacer nuestra vida digna de ser vivida. O sea, quedarnos en el sueño, quedarnos como marionetas que reaccionan siempre de forma mecánica a los acontecimientos, ya no se puede llamar vida una vez que hayamos visto qué significa estar despiertos. Todo lo que hemos hecho hasta ahora toma una apariencia distinta cuando lo miramos desde un punto de vista de la presencia. Nos nace, digamos, la tentación de sentirnos en embarazo o avergonzados por la forma de pensar que normalmente hemos tenido. Pero de esto hemos visto, no hay que preocuparse. O sea, acusarse a uno mismo o tener remordimientos no es útil. Lo único que puede ser útil de esto es que nos empuje a mejorar. Pero nunca debemos de admitir pensamientos como que nos acusen a nosotros mismos por lo que hayamos hecho o dicho. No es esto lo que buscamos. Las voces que nos acusan adentro normalmente son egos que quieren amargarnos la vida. Así que de eso también tendremos que liberarnos. Así que tenemos aquí un problema muy claro, muy grande, un camino de que vemos por lo menos el comienzo, los primeros pasos, a dónde conduzca, podemos imaginarlo. Hoy diremos un poco más sobre esto.
los obstáculos son muy claros y cuanto más uno se esfuerce de empujar hacia adelante, más le quedarán claros. ¿Por qué? Porque se va a chocar con ellos. Así que esto es, digamos, el punto en que nos encontramos al comienzo de esta charla. Antes de seguir adelante entonces con los contenidos que queremos compartir, vamos a sugerir de realizar una práctica que por un lado nos ponga de nuevo en contacto con el estado de conciencia que buscamos, el estado de recuerdo de sí, y por otro lado que nos dé, digamos, una representación simbólica de algo espiritual que nos espera. Así que sugerimos, como siempre, de ponerse cómodos, relajados. Si es que tienen por ahí smartphones, de que se queden mudos, sin sonido. Y vamos entonces a volver nuestra mirada hacia adentro. Podemos cerrar los ojos, esto hace las cosas más fáciles. Lo primero que vamos a mirar hacia adentro, en este caso, será nuestra mente. Si hay algún pensamiento por ahí andando, no lo tocamos, simplemente lo dejamos ir. Más bien, volvemos nuestra atención sobre el que mira. O sea, tratamos de percibir claramente el observador que mira a nuestra mente. ¿Dónde está? Sentimos con fuerza a este muy especial observador. Él está ahí sentado en el umbral, entre el mundo físico manifestado y el mundo invisible de nuestra parte divina. O sea que es un punto de suma importancia. Ahora vamos a mirar hacia adentro de nuevo, pero la parte de emociones en el centro del pecho, lo que llamamos plexo solar. Ahí también puede haber emociones manifestándose, como una pequeña sensación de algo quemando o burbujas. Tratamos de observar sin que nos agarre. Lo único que nos interesa es sentir con fuerza de cuál punto observamos. Vean que el observador interno no solo mira, sino también echa luz. Es su luz que luego vuelve atrás y trae la observación. Ahora miramos hacia nuestro cuerpo físico y tratamos de percatarnos si hay alguna tensión, alguna parte que necesita relajarse. De ser así, por ejemplo, al cuello, le mandamos una suave orden de relájate. Asimismo, a la mandíbula, a los ojos, toda la cabeza. Un poco a la vez todo el cuerpo, lo escaneamos con nuestra mirada interior. Y el cuerpo, agradecido, se relaja.
Así que desde este punto muy especial dentro de nosotros vemos a nuestro físico, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ideas. Mas sobre todo sentimos un pequeño sol brillando desde nuestra glándula pineal. Ahí está, la luz viene desde ahí. Bien, ahora vamos a considerarnos sentados en un cielo azul, mirando hacia adelante. Nos sentimos sumamente bien. Todo es muy calmado, hay mucha luz. Y se acerca una nube blanca, una nube luminosa, alegre, está enfrente a nosotros. Y desde la parte abajo de la nube se abre una puerta y baja una escalerita. Alguien está bajando y se nos acerca. Es una sorpresa. Somos nosotros mismos. Este soy yo viniendo desde un futuro. Después de un largo y fructuoso camino interior. Es mi parte divinal autorrealizada, sonriente, radiante, se me acerca. Es maravilloso esto. Y trae en sus manos un cofrecito precioso. Ahí está, se ha parado enfrente a mí, enfrente a cada uno de nosotros. Y me invita a que abra el cofrecito. Así que lo abrimos. Lo que vemos adentro es un pequeño secreto que cada uno de nosotros guarda. Este es un don que viene de nuestro ser superior. Es para nosotros. Así que lo tomamos con respeto y agradecimiento. Y lo vamos a poner delicadamente dentro de nuestro corazón. Y sentimos los grandes beneficios que nos trae. Se va irradiando hacia todo nuestro ser. Nuestro ser superior, sonriente, nos saluda con la cabeza nada más y va regresando ahí en su nube. Y nosotros con agradecimientos también le saludamos. Nos quedamos el don que nos ha traído. Y finalmente nos damos cuenta que los dos somos uno. Así que gradualmente vamos ahora a retomar contacto con nuestra parte física. Y en cuanto nos sintamos a gusto, abrimos los ojos y aquí estamos otra vez, todos juntos.
Bienvenidos de vuelta. Espero que el encuentro haya sido tan bueno como ha sido para mí. De frecuente se realizan prácticas así, donde a partes de nosotros asignamos un personaje que aparece como externamente, pero vean que en realidad se trata de partes de uno mismo. Es solo para que la mente pueda concebirlos, que se le da un personaje externo. Bien, así que traten de mantener este estado de presencia. Si se había temporáneamente ido, ahora que regrese, es lo más natural en este estado en que nos encontramos, es que la presencia sea algo muy temporáneo, que al distraernos o al empezar, por ejemplo, a hablar, caemos otra vez en el estado de sueño vertical o de identificación. Pero de esto no tenemos que preocuparnos. Simplemente se trata de hacer nuestra la costumbre de buscar otra vez la presencia en cuanto nos sintamos que algo falta. Puede ser este momento muy interesante de que estamos como en el umbral de la presencia y sentimos como que, pero ¿qué es que me estoy olvidando? Y, claro, sí, y boom, otra vez estamos. Subimos el peldaño y estamos presentes otra vez. Es un ir y venir que va a durar un buen tiempo, pero no tiene que ser la razón para acusarnos de que hoy, pero no soy capaz, o quería hacerlo todo el día y me olvidé completamente. Esta clase de pensamientos, déjenlos. Lo importante es que incluso sean 5 segundos durante el día, pero que sean bien aprovechados. Y esto crece como los músculos en un gimnasio. Así que imagínense alguien que durante toda su vida, digamos 40 años, nunca ha utilizado su brazo. ¿Cómo será el músculo? Bueno, debilucho, ¿verdad? Pero está ahí, está listo para reforzarse. Y aquí estamos para entrenarlo. Y este es el músculo más importante, si me permiten, porque es lo que nos acerca a nuestra parte divina. Ahora, ¿qué significa despertar? Van a ver que en varios lugares del mundo, digamos, autores que escriben libros, sitios de internet, se dice, vean que cuando conocen estas cosas, ustedes están despiertos. Bueno, aquí quiero aclarar que los dos conceptos están separados. O sea que no es por el hecho de conocer algo que uno puede decirse despierto. Incluso si uno está al tanto de conceptos que se consideran, digamos, muy opuestos a las ideas dominantes. Digamos que alguien se interesa mucho de, qué sé yo, exopolítica, de presencia extraterrestre en el mundo, de lo que está detrás de la apariencia en el control del planeta, etc. El simple hecho de conocer cosas es solo, digamos, un cambio de contenido de algo que podríamos definir nuestra mente o nuestro ser. Pero aquí estamos buscando un cambio del contenedor. Esto, por un lado, es una buena noticia, porque vean que no es necesario conocerlo todo para ir despertando o para ir subiendo nuestro estado de conciencia. Incluso es una de las trampas que el ego nos pone, es decir, nunca podrás conocerlo todo, así que renuncia, no te metas en esto, no vas a poder. Vean que no tiene nada que ver. Alguien podría ser completamente ignorante de conceptos eruditos
y tener un nivel de conciencia más alto que todos nosotros. El conocimiento puede ayudar en cierta medida solo cuando vaya de la mano con el ser. Y cuando digo ser, quiero decir el conocimiento interior y llevar luz hacia adentro. Hay a veces una descripción de los dos opuestos, de el que lo sabe todo pero no es nada, y le decimos como una enciclopedia ambulante, o de el que ha desarrollado mucho su ser pero no sabe nada, como un santo estúpido. Las dos cosas deben de ir de la mano, y normalmente lo que se ve en nuestra condición actual es que la gente tiende a tener un ser muy subdesarrollado y un conocer muy desarrollado. Y es como alguien que camina con una pierna de esta dimensión y la otra así. O sea que va cojeando mucho. Y esto se distingue fácilmente porque verán que hay gente que se lo puede decir todo sobre varios asuntos, pero está llena de fragilidades, de reacciones, de egos. Si le dudan lo que va diciendo, se enojan o cosas así. O sea que falta el equilibrio que viene desde un desarrollo de la parte interior. Y luego hay una enciclopedia ahí andando, pero será útil ir conociendo cada vez más. Y si fuera un ego que quiere simplemente presumir de las cosas que uno conoce. Vean que es muy tarde darse cuenta a los 80 años que hemos perseguido toda una vida un conocimiento inútil. Mejor sería dedicar tiempo y esfuerzos para ver qué nos interesa en realidad. Y para descubrir esto es fundamental, es primordial descubrir qué somos, cuál es nuestra naturaleza, cuáles son nuestros intereses verdaderos. Porque si simplemente nos dedicamos a conocer cosas, porque alguien nos ha dicho, esto tienes que conocer sí o sí, entonces pasamos la vida estudiando enciclopedias de cosas inútiles, simplemente porque nuestro ego quiere complacer o quiere presumir o nos sentimos en culpa por algo. Entonces ahí estamos cayendo en una de las muchas trampas que suelen estar ahí en el camino de los buscadores interiores. Así que aquí más bien estamos tratando de perseguir la renovación del contenedor, no del contenido. Y esto se realiza a medida que en nuestro día estamos capaces de recibir las impresiones a partir de un estado de presencia. O sea, otra vez hablamos del hecho de que estar presentes es la llave para poder avanzar, aunque sea de un pasito pequeño cada día. ¿Qué podemos esperarnos de una vida vivida con este anhelo de pasar de presencia a presencia, de un momento de ser a otro momento de ser, cada vez más profundo, cada vez más intenso? ¿Qué clase de cambios podemos ver? Bueno, primeramente, veremos que nuestro centro de gravedad se va formando como un centro que nos rende más estables. Nuestro rumbo se define. Ya no vamos saltando de un lugar a otro sin con una mente que es como un mono enloquecido que sigue la moda que sale en un momento, luego se mueve a otra, luego se olvida. No, se va trazando un rumbo y gradualmente manteniéndolo con, digamos, estabilidad. Uno puede empezar a sentirse satisfecho de lo que hace y no constantemente en una ansia de tener que hacer más o de tener que conocer nuevas cosas
y olvidarse lo que estaba haciendo ayer, porque salió algún mensaje en la publicidad o en los diarios o una nueva moda, no. Se empieza a tener un sentido de aquí estoy, esto es mi centro, esto es lo que me interesa. E incluso si alguien me dice, no, tú deberías hacer esto, tener la increíble capacidad de decir, no me interesa eso. O sea, de que no estamos obligados a seguir todo consejo, toda sugerencia o estar sometidos a las opiniones de los demás. ¿Cuántas veces nos lanzamos por un rumbo porque alguien ha dicho algo y no queremos quedar mal con esa persona? Ahora, si tenemos una visión que abarca más de una vida, entonces lo que se puede conseguir a través de un camino de despertar, digamos, constante, obviamente va más allá de una vida bien vivida aquí y ahora. Se trata de desarrollar partes de nuestro ser que viven más allá del cuerpo físico. Entonces, ahí se habla de otra clase completamente, de que podemos aspirar a trascender las limitaciones del cuerpo físico y de su vida física. Si estudiamos los libros que hemos mencionado en el pasado, por ejemplo, en busca de lo milagroso, vemos que el mundo físico está sometido a cierto número de leyes, dicen 48, pero cuando alguien no tiene cuerpo físico y tiene solo un cuerpo astral y arriba, ahí está sometido solamente a 24 leyes. Y cuanto más uno se sustrae a la prisión, digamos que son los mundos más densos, menos leyes le están encima y más libertad tiene. Imagínense que, por ejemplo, en el mundo astral podemos volar, aquí en el mundo físico se necesita mucho esfuerzo para volar. Ahí es natural. Imagínense tener la mitad de los vínculos que tienen aquí. Y luego la tercera parte. Vean que encima donde está el absoluto o la fuente de todo, todo se rige por una ley. Le llaman la ley del amor. Ahí ya no hay limitaciones. Pero bueno, esto es un poco lejos ahora. Más, digamos que la meta que podemos trazarnos es que lo que construimos ahora a través de una vida vivida sabiamente puede extenderse más allá de nuestra muerte. Llegar a un punto en que ya no le tenemos miedo ninguno a la muerte. ¿Por qué? Porque siempre estamos concentrados en una parte de nosotros que es la esencia, que no nace y no muere. Entonces la idea del miedo a la muerte ya no tiene sentido. Sobre esto queremos hacer un ejercicio que les va a dar un sabor de esto, de qué significa pensar en nuestra muerte cuando estamos en un estado de presencia. Verán que esto es muy interesante. Hay enseñantes de estos asuntos que dan una versión bastante diferente del camino de autorrealización o de despertar. Durante los últimos años hemos encontrado muchos ejemplos de esto y me gusta mencionarlo para que tengan una idea de lo distinto que es. Esto, por ejemplo, es lo que cuenta Eckhart Tolle, un señor que habla muy detenidamente de la presencia, de la importancia de ello. Y a él, como a muchos más, le pasó que tenían una situación muy desdichada en su vida, de depresión, de deseo de ya incluso quitarse la vida uno. Y luego viene un momento en que, por ejemplo, mirando a algo o yendo a la cama por la noche, ¡puf!, al otro lado se encuentran que se cayó el ego y están solo en un estado de presencia.
Bien, ahora, si nos diesen la receta para hacerlo, yo diría que esto es muy bueno y recomendable, pero lastimosamente no nos la dan. Simplemente cuentan que estaba muy mal, luego se han ido a la cama y la mañana después estaba muy bien. Fantástico, o sea, seguramente es algo bueno, pero vean que aquí estamos hablando más bien de un proceso gradual, que didácticamente tiene un valor diferente, porque no nos va a dar la impresión que él es muy afortunado y yo nunca puedo hacer eso. No, aquí se habla de algo que todos podemos hacer. Y lo bueno, lo más interesante es que podemos ver los cambios que se van dando en nuestra psicología sin tener que esperar el final de la vida o un evento súper mágico que nos transforma de la noche a la mañana. Aquí se habla de pequeños pasos que se acumulan y van a dar un resultado que crece en el tiempo, va reforzando como un núcleo fuerte dentro de nosotros. Hay quien le llama un centro de gravedad permanente. ¿Y cuáles serán los pilares para moverse adelante en este camino? Por un lado, hemos mencionado que la base de todo es la presencia. Así que cada vez que podamos tener un estado de presencia, que viene porque alguien nos habla de esto o porque pasa alguna magia, como un pequeño despertar debido a que encontramos a una persona o se nos habla de algo o viene una luz en nuestros ojos y ahí, ¡boom!, tenemos un estado de presencia. ¿Cómo lo utilizamos para ir mejorando nuestra condición? Bueno, primero tiene que pasar, tiene que haber algo mágico y supongamos que haya pasado. ¿Por qué hemos puesto despertadores artificiales en nuestra vida o por qué nuestro ser desde arriba nos suena la campanita de una forma o de otra? Pero digamos que ha pasado la magia, aquí estoy y me siento presente. ¿Qué voy a hacer con ello? Primero, voy a dejar de expresar mis estados negativos. ¿Qué significa esto? Digamos que todo está relacionado en nuestra psicología, así que si saco algo, el mecanismo va a tener consecuencias variadas que no puedo prever. Si, por ejemplo, tengo la tendencia a ser un tipo muy distraído, me olvido cosas. Luego trato con mucho esfuerzo de estar siempre pendiente de lo que hago con una gran, digamos, un gran enfoque y veo que ya no olvido tanto las cosas, pero me he vuelto nervioso, irritable. Ahí estoy manejando todo sin conocer el mecanismo de la psicología. Así que no lo estoy haciendo de una manera útil, porque arreglo algo y rompo otra cosa. Así que hay cosas que sí podemos hacer sin causar daños en un comienzo. Y la primera de estas es de no expresar nuestros estados negativos. Por ejemplo, veo que afuera está lloviendo otra vez. Y esto me da una sensación desagradable. Y me sale de decir, hoy pero qué feo, otra vez está lloviendo, eso no me gusta para nada. Bien, esto es lo que llamamos un estado negativo. Y tiene que ser mi esfuerzo de que esto no lo vaya a expresar. Que surja, bueno, ya es bastante desagradable, pero que yo le permita expresarse a través de mi boca, de mi voz, de mi cuerpo para decir, ¡oh, qué lástima otra vez! No, esto podemos dejar de expresar y no nos va a afectar negativamente, sino positivamente. Obviamente nos da más oportunidad de ver otras cosas dentro de nosotros. En vez que dedicar 10 o 15 segundos de lamentaciones, de quejas, estamos ahí para ver otras cosas más interesantes. Y bueno,
no le hacemos la vida más difícil a los que están alrededor nuestro porque tienen que escuchar nuestras quejas cada vez. Así que, primer pilar importante, nuestros estados negativos que no logren utilizarnos para expresarse. Vean que aquí no estoy diciendo de que todo tenemos que transformar en positivo de forma artificial, de volvernos una máquina de pensamientos positivos mecánicos. No es que cuando veo que llueve voy a decir, oh, qué bueno sería si no lloviese. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que la parte mecánica de las expresiones negativas no se aproveche de nosotros. Mejor 10 segundos de silencio, pero con presencia. Ahí vamos ganando mucho. Otra parte muy importante se denomina la consideración externa. En otras palabras, ser capaces de ponernos en el lugar del otro, del vecino. Ver el punto de vista del otro cuando estamos en un diálogo o en una discusión. Con esto podremos darnos cuenta que esta sensación que siempre hemos tenido, que los demás son medio tontos y nosotros somos el único ser inteligente en el planeta, ya quizás no sea verdad. Quizás que también los demás tengan su parte de razón y buenos motivos para a veces no estar de acuerdo con nosotros. Cuando logremos esto, ya nos vamos a sentir mucho más livianos. ¿Por qué? Porque el ego suele tener la costumbre de que se justifica siempre. Entonces, si yo quiero tener razón, tengo que construir todo un castillo de cosas artificiales que me sirven para justificar que lo que yo he dicho y hecho siempre está bien y que lo que hacen los demás no tanto. Mientras que si logro ponerme desde el punto de vista de los demás, cuando estamos hablando juntos o incluso en una discusión, ahí voy a poder decir cosas mágicas como tienes razón o ve que creo que me he equivocado y lo siento mucho. Cosas así nos harán sentir mucho mejor cuando se hagan de forma sincera. Pero no es necesario que generen palabras. Simplemente estamos hablando de esta magia de ver que yo y el otro en realidad somos uno y que si logro ponerme en su lugar, lo que iba a ser una discusión tal vez se vuelva algo mucho más agradable, un encontrar un nuevo punto de acuerdo, que en vez que tener siempre que uno tiene que tener razón y el otro no, tal vez encontrar un punto medio donde un nuevo balance se hace posible. Salir, alguien diría, de la dualidad, de que siempre uno de los dos tiene que tener razón, y tal vez encontrar un punto medio. Al realizarse este esfuerzo de ver las cosas desde el punto de vista del otro, uno deja de mentir y de mentirse a sí mismo. Así que ya no se construye un fardo pesado, un lastre de mentiras que tenemos que luego justificar cuando se nos recuerde que las hemos dicho. Sí, pero lo hice por esta razón. Se dice en Italia que las mentiras tienen las piernas muy cortas. O sea que no va muy lejos porque uno se olvida de todo lo que ha dicho y al final se contradice a sí mismo. Es bueno no tener que caminar arrastrándose todo esta gran carga de cosas que hemos dicho, que hemos pensado, sin estar presentes, sin tener, digamos, una sintonía con los demás. Al dar
esta clase de pasos, gradualmente dejamos de acusar a los demás o al destino por el daño que en realidad nos infligimos nosotros a nosotros mismos. Y nuestras relaciones empiezan a perder la fricción mecánica que siempre han tenido. Veremos que cada vez menos nos quejamos, cada vez que una pequeña cosa no satisface nuestras expectativas de que seamos tratados como reyes, aunque somos realmente muy normales o a veces un poco tontos. Otra cosa que va a cambiar es que cada vez nos sentimos menos obligados a cantar nuestra canción psicológica. ¿Qué es la canción psicológica? Es el cuento sobre nosotros mismos que siempre sube al frente cuando estamos hablando con alguien y nos preguntan cosas como ¿y tú qué tal? ¿Cómo te ha tratado la vida? Y cosas así. Y ahí sale toda una historia donde nosotros somos las víctimas y los demás nos han tratado mal. Y yo lo habría hecho mejor, pero luego pasó esto y me han dicho que así y así. O sea, toda esa historia donde los que nos han rodeado en la vida nos han tratado injustamente y nosotros que habríamos sido mucho mejores, pero luego no pudimos, ¿por qué eso y aquello? Una cosa tan aburrida y penosa, pero que parece que no podemos dejar de decirlo cada vez que surja la ocasión. ¿Esto qué es? Obviamente es el ego que quiere pasarse por víctima y reclamar la atención y el compadecimiento de los que están alrededor nuestro. Es una forma de vampirismo psicológico. ¿Quién de nosotros no conoce a gente que siempre pone esta grabación y te cuenta, ay, pero si yo no hubiese sido bla, 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 si no me hubiesen dicho esto, si no me hubiesen dejado en esa condición o quitado este recurso, ahora yo sería, bueno, tratamos de verlo en nosotros mismos y esto será un real paso adelante. Cuando lo vemos en los demás, es un paso a medias. Verlos en nosotros ya es algo interesante. Cuanto más se practiquen todos estos, digamos, armas psicológicas en esta guerra contra la parte deterior de nosotros mismos, nuestra vida va a dejar de ser una hipnosis continua. Más y más estaremos presentes, tendremos libertad de elección y en vez de ser una marioneta cuyos hilos son tirados por el ego o por quien está afuera y conoce los mecanismos, vamos a tener más y más libertad. Vamos a empezar a hacer las cosas de forma intencional, no como un reflejo de una rodilla cuando nos dan con el martillito y la rodilla hace lo único que puede hacer. No, vamos a empezar a tomar decisiones libres. Una costumbre que va a tener un sabor de novedad, porque hasta ahora probablemente la mayoría de nuestras decisiones hayan sido simplemente un reflejo condicionado por la programación que nos ha tocado sufrir. Vamos entonces a dejar de sufrir de forma mecánica, porque el sufrimiento que normalmente padece alguien que está sometido a un sueño hipnótico es un sufrimiento mecánico que no tiene nada de útil. Mientras que el que empieza a despertar elige cosas que pueden causar un sufrimiento o, digamos, un esfuerzo para un fin importante. Digamos, por ejemplo, que veo que tengo un conocimiento insuficiente sobre un asunto y decido, en un momento de presencia, decido de tomar un curso. Claro que va a ser un esfuerzo, claro, un poco de sufrimiento, sí, pero el resultado va a ser muy positivo. Entonces, este
este esfuerzo, este sufrimiento, lo he hecho por, digamos, por una razón buena, para conseguir algo valioso. Otra cosa es que yo haga un curso porque he escuchado que todos los hacen. Luego me doy cuenta que no me interesa para nada, pero no quería caer mal con mis amigos. O sea, vean que se empieza a hacer un buen uso de nuestros recursos, incluso la parte del sufrimiento, que lo digo sufrimiento entre comillas, se trata, digamos, de esfuerzos. Pero ¿cuántos esfuerzos hemos hecho hasta ahora que no tenían nada de provecho, que simplemente eran dictados por el ego? Mejor no contarlos, puede ser algo deprimido, pero vamos a decir que es interesante darse cuenta de la diferencia. Mirar al pasado sin juzgar, sin tener este remordimiento que vuelva, es otra cosa importante. Porque si es que hemos hecho cosas equivocadas, pero lo hicimos durante un momento de sueño hipnótico, entonces, ¿qué culpa tenemos? Lo más importante es de ir más allá de esta condición, de ir despertando gradualmente. Y si vemos que hemos hecho algo malo, que causó un daño, bien, tenemos la posibilidad, naturalmente, de ir, pedir perdón o remediar de alguna forma. Pero esto está bien. Otra cosa es que el pensamiento de que he hecho algo malo siga cada vez en mi cabeza, causándome un daño que ya no es necesario. Al tener dominio, al tener digamos, el control sobre nuestra mente, esto ya no va a pasar. Entonces, si algo pasa que nos causa un sufrimiento, que tiene que ser para una razón útil. De otra forma ya lo descartamos. Quería finalmente mencionar algo que a veces se encuentra de utilidad en el trabajo interior. Y se trata de lo siguiente. ¿Cuáles son las partes donde deberíamos de enfocarnos? Hay toda una vida, todo un escenario muy amplio enfrente a nosotros. Normalmente las partes donde más necesitamos trabajar son las que nos han presentado dificultades. Las personas que menos queremos ver, las actividades que intentamos dejar a un lado o postergar, que ya no lo queremos hacer, lo vamos a hacer mañana. O esa persona ya no preferiría no verla. Ahí están los puntos más interesantes. Y hay quien ha sugerido que hagamos un listado de los que son los primeros, los más difíciles, personas, situaciones, y los nombremos nuestros 12 apóstoles. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, imagínense que dentro de cada uno hay una fuerza llamada el Cristo cósmico, que quiere manifestarse. Y él necesita ayudantes. Obviamente el camino crístico tiene dificultades. Y los ayudantes más útiles son los que nos ayudan a superar justamente aquellas dificultades. Por esto hay quien los nombra sus apóstoles. ¿Qué significa? Que si puedo empezar a considerar estas personas, por ejemplo, no como enemigos, sino como maestros, entrenadores. Ahí todo cambia, porque en vez que desear de evitar a aquella persona, voy a desear de encontrarla estando presente. Y quizás en el silencio de mi mente mandarle una bendición sin que se percate. O hacer algo como el Ho'oponopono, de que hemos hablado en el pasado, o sea, mandar cosas positivas, pero que no lo sepa la persona. Es algo nuestro. Y ver qué pasa, cómo se transforma eso.
pueden ver verdaderos milagros en el sentido que el que tenemos ahí al frente, en vez que tratarnos como de costumbre, que quizás nos hace sentir mal, cambia de actitud. ¿Qué le ha pasado? Bueno, quizás a él o a ella muy poco, pero ha cambiado nuestra actitud interior, lo que influye grandemente en la realidad manifestada. Así que si tenemos un listado de ayudantes principales en nuestro desarrollo interior, vamos a podernos enfocar en los, digamos, en las direcciones de desarrollo donde más estamos carentes, donde más necesitamos trabajo. No estoy diciendo que esto sea fácil ni que vaya a poderse realizar en un corto tiempo. Pero si es que alguien quiere tomar esto un poco más en serio, esto puede ser una herramienta de gran valor. Hablando de escribir cosas, puede ser muy útil dedicar una libreta o un texto en nuestra computadora, digamos, como una bitácora del capitán, como un diario de bordo donde anotamos nuestro viaje interior. Y si esto es algo que os atrae, esta idea os interesa, obviamente las primeras páginas podrían ser dedicadas a un autorretrato psicológico, de hablar de nosotros cómo nos vemos ahora. En un comienzo esto será muy limitado. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque no tenemos la costumbre de observarnos adentro, entonces vamos a anotar cosas que se dicen de nosotros. Luego, dentro de 6 meses, un año, periódicamente vamos a poder hacer una nueva fotografía instantánea de nosotros. Y va a cambiar por 2 razones. Primero, ¿por qué cambiamos nosotros? Segundo, ¿por qué podemos ver directamente? No necesitamos que alguien nos cuente cómo somos. Esto es algo que nos va a constar de forma directa, inmediata. Inmediata en el sentido que no hay nada de por medio. No hay, digamos, un psicólogo que nos diga tú eres así. O un amigo que diga, siento decírtelo, pero tú sueles decir estas cosas, tú sueles ser así. No, lo sé personalmente, directamente. Y si esto puede inspirar, que en la primera página pongamos una foto de nosotros cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque éramos inocentes, porque teníamos todavía muchos sueños vivos que queríamos proyectar en la vida, antes de sufrir programaciones y limitaciones que luego nos han encaminado en la dirección que nos ha traído a donde estamos ahora. Donde estamos ahora va a ser nuestro nuevo punto de partida. Y el tener la mirada inocente del niño que fuimos ahí en la primera página nos va a recordar cada vez que podemos recuperar un estado diferente y que nuestros sueños no se han perdido para siempre y que podemos recuperar un estado de inocencia, una pureza que está justamente en la dirección de lo que se llama el Cristo íntimo, de los niños. Así que para quien tenga un interés en tomar todo esto de una forma, digamos, más seria, puede ser una gran ayuda tener nuestro libro, algo muy personal, muy íntimo. Bien, finalmente mencionar un concepto. En el pasado habíamos tocado el hecho de que existe un sitio muy bueno de un señor que se llama Thomas Minderle y que
Él escribe en un sitio llamado montalk.net. Creo que ya se envió una dirección de correo. Voy a escribir ahora. Me parece que era así, pero lo van a encontrar en los mensajes que hemos enviado recientemente. Ahí se habla de algo llamado la dinámica del reino. Ahora, aquí, así está escrito en inglés, pero es una parte de las que se han traducido a español, estoy casi seguro. De toda forma, ¿qué nos dice ahí? Que el desarrollo de nuestra parte psicológica obviamente tiene alguna... gracias, Julio. Tiene algunas partes más desarrolladas. Imagínense que viéndose desde arriba nuestra psiquis sea como una forma en un plano, sí, como un dibujo. Tiene algunas partes más desarrolladas y otras menos desarrolladas. Y según sea su forma, se puede acoplar a la realidad solo de ciertas maneras y no de otras. Digamos que tenemos la capacidad vibratoria como para tocar a todas las posibilidades de la realidad en algunos puntos, según sea nuestro desarrollo. Y cuando, por ejemplo, tenemos subdesarrollada una parte que tiene que ver con, qué sé yo, conocer el mundo, no nos va a dar ganas de viajar. Estamos limitados ahí. Ni se nos ocurre. Cuando desarrollemos más bien esta parte psicológica, nos quitamos el miedo a viajar, nace un interés para conocer cosas, ahí que nuestra dinámica, digamos, psicológica cubre un territorio nuevo y ahí se puede acoplar con partes de la realidad que hasta ahora para nosotros no existían. Ahora existen. Entonces, que lo que hasta hoy ha sido nuestra vida es una consecuencia de qué tan desarrollada está nuestra psicología en varias direcciones o qué tan limitada esté. Pero al conocerse uno, al limpiarse especialmente de miedos, se va a expandir nuestra psicología y va a cubrir áreas de la realidad que hasta ayer no parecían ni concebibles para nosotros. ¿A qué voy? Lo que quiero decir es que con el desarrollo interior, sin necesidad de estudiar esto como una teoría, pero con el desarrollo interior se van a abrir posibilidades como milagrosamente. Pero la verdad es que estaban siempre ahí, pero nosotros estábamos limitados. Entonces teníamos como el paraojos del caballo, que no significa que la realidad que está aquí no exista, sino que, puesto que no la ve, para el caballo es como si no existiera. Bueno, esto significa que quitarse limitaciones es una de las consecuencias directas y positivas de un trabajo interior, de echar luz adentro para descubrir áreas de nosotros que estaban ahí como esperando el descubrimiento. Un mensaje de Ramiro muy sintético pero muy fuerte. Page not found. Vamos a ver si podemos corregir esto un momentito solo. Ah, claro. Aquí está, desvelado el misterio. estaba escrito Spanish, no español. Bien, vamos ahora a dar espacio a preguntas. Creo que lo primero podría ser lo que había escrito Leticia. Sí, vamos a empezar por esto. Luego sí hablaremos.
preguntaba Leticia, ¿hay un momento específico para meditar? ¿Podemos practicar las meditaciones que nos compartes? Yo no he practicado mucho la meditación de esta manera. Siento que medito desde que abro mis ojos día a día y en todo momento que tengo contacto con algo o alguien o cuando simplemente estoy en un momento con una persona que la escucho sin juicios. Pero siento el interés de meditar con este tipo de meditaciones que nos comparten. Sí, Leticia. Ahora, prácticamente lo que estamos animando a que se haga. Son prácticas. Sí, el hecho, por ejemplo, de estar presentes y mirar hacia nuestra mente. Esto es una práctica psicológica, así como la meditación es una práctica psicológica. En teoría, nuestro día debería de ser toda una práctica. Obviamente esto va a ser posible en la medida en que nos acordemos que tenemos que hacerlo. Y en un comienzo esto obviamente significa que muchas veces nos olvidaremos. Mas lo que tú puedes hacer seguramente es las prácticas que más bien se prestan a ser hechas, digamos, en la intimidad de tu cuarto, tu dormitorio, porque uno necesita cerrar los ojos, concentrarse en el respiro, etc. Estas las dejamos para los momentos más calmados, tranquilos de nuestro día. Y las que nosotros compartimos, seguro que la pueden hacer por su cuenta, no es necesario que estemos nosotros, incluso mejor si lo hacen por su cuenta. Lo único que les aconsejamos es que se hagan siempre a partir de un estado de presencia, porque esto le da un valor distinto a todo. Así que, por favor, adelante, consideren las suyas como son de todos nosotros. La práctica más sencilla es estar presentes, pero no confundan su sencillez con una falta de valor, porque es de sumo valor. El señor Gurdjieff, cuando hablaba a sus estudiantes, les preguntó, pero ¿qué piensan? ¿Cuál es su problema fundamental aquí? Y quién hablaba de la guerra, quién hablaba del hecho de mirar hacia los problemas del mundo y mejorar la condición de uno, etc. Él decía, vean que se están olvidando de la cosa principal. La cosa principal es que ustedes no se acuerdan de sí mismos. Entonces les dijo, acuérdense de sí mismos siempre y en todo lugar. Que a partir de eso todo toma un valor. Sin eso todo lo pierde el valor. Si alguien quiere rezar mucho, le gusta la oración, qué bien. Obviamente, si el que reza no es un pequeño ego que quiere un coche, sino que es una esencia que quiere echar luz y conocer a Dios, ¿será que hace diferencia esto? Si a alguien le gusta practicar yoga y ve que su cuerpo se siente mejor, fantástico. Ahora, obviamente, si uno lo hace a partir de un estado de presencia, se da cuenta que lo hará para el bien de su cuerpo. Si lo hace un pequeño ego, también lo haga porque le gusta ir a charlar con las amigas antes y después de la práctica o porque le gusta tal persona que está ahí. Entonces, las razones por las que hacemos las cosas son importantes y normalmente el hecho que eso salga del ego o de la esencia lo cambia todo. Uno puede darse cuenta que ya no tiene muchas ganas de ir al club de los pintores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que las razones reales con las cuales estaba ahí no son buenas. ¿Cuáles? Bueno, se pueden imaginar. Así que el hecho de practicar cosas realmente no es necesariamente algo que se deba delimitar a 5 minutos a la mañana y a la noche. Uno puede estar haciendo práctica interior todo el día. Velar y orar.
¿Se acuerdan de esto? No es necesario estar sentado solito en mi dormitorio para velar y orar. Se trata de sentirme presente y asirme con fuerza a mi observador. Ahí estoy. Luego, en un momento calmado, quiero hacer algo un poco diferente. Quiero sentarme, cerrar los ojos, meditar sobre mi respiro o concentrarme sobre algún concepto que quiero aclarar con la ayuda de mi parte íntima. ¡Qué bien! Fantástico. Toda nuestra vida debería de ser una oración bien hecha. Esto lo vediamo un po'. Seguimos adelante. Ah, Silvia ha enviado incluso acá una poesía. Muy linda, gracias. Ah, tú la has escrito. Brava. Ve que en Italia le decimos brava, no para que sea un insulto. Brava significa muy, muy bien, pero para una señora no es bravo, sino que es brava. Así somos los italianos. Che da loro significa un'altra cosa, no? Sí, sí, porque a veces brava significa que es feroz. No, no, aquí queremos decir que bueno. Gracias, Silvia. Queríamos también compartir un título de un libro que puede ayudar a conocerse y se llama así, Despertando a los héroes internos, de Carol Pearson. Mañana, junto al enlace de la grabación, vamos también a enviar un enlace para que se pueda leer esto online. ¿De qué se trata? Es un texto sobre los arquetipos de la psicología según la forma de ver de Carl Gustav Jung. ¿Qué significan los arquetipos? Son personajes universales que se presentan de forma natural en la imaginación del hombre y que encarnan valores cardinales, como que fueran los pilares de la psicología humana. Por ejemplo, el héroe guerrero o el hechicero o el huérfano o el inocente o el que se, ¿cómo se dice? El médico que cura a los demás, etc. Lo bueno de esta forma de encarar la psicología, eso de los arquetipos, es que ayuda a focalizar nuestra atención sobre un trozo muy significativo a la vez de lo que podría ser nuestra psiquis. O sea que nos ayuda a examinar un mundo que podría ser muy vasto con un enfoque que permite aislar algunas partes para, digamos, bien del estudio. Lo que hemos visto en mi experiencia, en la suya, etcétera, es que esto puede ser un esfuerzo provechoso de leer y ver cómo uno se identifica o menos, no en el sentido de dormirse, sino que reconoce unos tratos de la personalidad que caen en una de estas áreas. Si ven que tienen tiempo en su día y que de vez en cuando le quieren dedicar unos 10 minutos, 20 minutos a una lectura de esta clase, denle una mirada. Vean que esto puede ser esclarecedor. Ahora, es importante subrayar de que esta clase de psicología, donde se mira
en retrospectiva a nosotros, tratando de recordarnos lo que pensamos o lo que sentimos, por útil que sea, siempre será menos precisa y menos tajante, menos capaz de una autoobservación en el instante. Quiero subrayar esto porque la mayoría de la psicología corriente se trata de alguien afuera de nosotros que trata de reconstruir lo que pasa dentro de nosotros, observándonos o preguntándonos. Luego nosotros vamos a buscar en la memoria o en el ego y ahí sacamos algo. Y el pobre, el psicólogo, tiene que reconstruir una imagen coherente a partir de todo esto. No le envidio para nada. ¿Por qué? Porque el mejor psicólogo de uno es uno mismo, pero no todos tienen las ganas y la, digamos, constancia como para ir viendo su interioridad de forma seguida con las herramientas que aquí damos. Así que lo que hemos indicado aquí, eso de los arquetipos, de despertando a los héroes internos, puede ser una ayuda valiosa, pero consideren siempre que la mejor psicología que podemos poner en marcha es la de la observación en el instante. Así que es un consejo, seguramente, pero quiero dejar las cosas en su digamos, jerarquía natural. Vamos a ver algo que está aquí escrito. ¿De qué sirve saber el engaño en el que la humanidad hemos vivido? ¿Es necesario? Lo que a mi forma de ver es necesario es la forma en que el engaño nos ha afectado en particular a nosotros, porque esto se ha vuelto parte de nuestra psicología. Entonces, hay cosas que llamamos nosotros mismos, yo digo yo soy así, que en realidad no soy yo. Entonces, esa parte del engaño es particularmente útil conocerla. Ahora, conocer todo el mecanismo de los arcontes que le ejecutan el plan del demiurgo y las entidades que están en el mundo sutil que nos afectan, etc. Eso es de utilidad relativa. Puede ser un engaño, una trampa en que caemos, que pasamos la vida a estudiar estas cosas olvidándonos de nosotros mismos. Eso seguramente no nos hará ningún bien. Es una información útil tanto como lo es toda clase de información. Pero no crean que esto sea lo más importante. Así que digamos que si tuviese que decirlo, uno puede desarrollarse de forma maravillosa sin necesidad de estudiar todas estas cosas. La parte que sí le interesa es ver cómo le han afectado, pero eso viene espontáneamente con la autoobservazione. Así que Comunque serve sapere dove ti trovi, di cosa sei circondato e che sí, cosa succede. Sì, più o meno. sí, es bueno un conocimiento general de eso, o sea, saber que existen fuerzas que están, digamos, que se oponen a nuestro desarrollo para que no nos sorprenda cuando nos topamos con ciertos fenómenos. Pero pasar nuestra vida a estudiar algo afuera cuando no conocemos lo que está adentro, eso mejor no. Mejor empezar por lo que está adentro, porque esto nos va a permitir un avance. Lo demás puede ser que simplemente acrezca y aumente el contenido. Nosotros aquí estamos hablando de limpiar el contenedor. Por esto que las dos cosas son distintas. Limpiamos el contenedor cuando nos sacamos las programaciones de encima. Comunque ci troviamo, ognuno di noi si trova a dei punti diversi di sviluppo, perciò può darsi che a qualcuno gli serve un po' di più sapere quello che succede intorno a lui, altri all'inizio Sí. non tanto. Sí, esto puede ser útil en medida diferente según quien esté buscando. Digamos que si uno siente un anhelo específico, tal vez necesite saber más porque, por ejemplo, luego esto le ayuda para explicarlo a los demás. Entonces, puede ser que esto sea más útil.
pero no lo tomen como una regla fija. Juana estaba escribiendo aquí, despertar sería pues liberarse de los arquetipos. Vamos a decirlo así, los arquetipos son como lentes que permiten ver una parte de una psicología de forma más enfocada. Son como, digamos, sí, puntos de vista sobre una psicología. No es que tengamos que liberarnos de ellos, porque en realidad solo existen cuando los queremos ver. Es como si tienen unas gafas de color verde que solo le permiten ver las cosas verdes. No significa que eso sea un problema del mundo, que es todo verde. Es que yo estoy eligiendo ver solo algunas partes por un tema de estudio, de enfocarme. Pero no es que los arquetipos nos tengan atrapados. Se trata más bien de claves de lectura de la psicología. En el momento en que yo no necesito más utilizarlo, digamos, me saco las gafas y no van a ser un problema. Todo arquetipo, si uno lee este libro, se va a dar cuenta que puede tener lados buenos y oscuros. Pero el problema no es el arquetipo, el problema es la oscuridad que se puede pegar a nosotros. Y cuando miramos a través de digamos, las categorías llamadas arquetipos, vemos que un problema está más pegado a mi guerrero, por ejemplo, y otro está más pegado a mi huérfano. Pero no es el tema que el guerrero yo tenga que sacarlo de mi vida. Se trata de limpiar. Entonces ahí sí va a ser un ciudadano con plena dignidad dentro de mi psicología el guerrero, así como el huérfano, pero cada cual en su forma positiva, luminosa. Ha escrito Wanda que sigue leyendo los fragmentos de una enseñanza desconocida cuidadosamente porque ha sido sorprendida, si mi brasileño es suficiente, de muchos conceptos que ahí se encuentran. Sí, que no les sorprenda tener sorpresas ahí. O sea que ahí se habla de muchos conceptos que son totalmente nuevos para la mente occidental. No es necesario comprender todo a la vez. Vean que en un comienzo estas cosas pueden parecer un poco raras. Déjenlas a un costado si es que en un comienzo no son fáciles. Hay toda una vida para profundizar eso. Se lo rileggi dopo un anno, scoprirai cose nuove. Y si lo leen de vuelta después de un año, van a ver cosas que dicen, pero no estaba esto el año pasado. Y en cierto sentido no estaba, porque nuestra psicología no podía engancharse a esa parte. Entonces, para lo que nosotros éramos el año pasado, realmente no estaba. Dice Juana, creo que Jung habla de un proceso de... Sí, el proceso de que habla Jung es la individuación. O sea, dividido, ya no dividido, o sea, unificado. El tema de que habla Jung es de dejar de ser fragmentos y empezar a ser algo unido. En esto, la psicología de cuarta vía y la de Jung tienen un parecido muy fuerte. ¿Por qué? Porque los egos son fragmentos que no se conocen el uno al otro, incluso se pelean. Mientras que la esencia tiene que recoger a todas sus partecitas que están atrapadas en los egos, liberarlas de la parte negra, digamos, de suciedad y integrarlas en algo que tenga una coherencia, como hemos dicho, un centro de gravedad permanente, un rumbo definido. Entonces, sí, lo que dice Jung es muy parecido. De hecho, hubo un momento en que Jung afirmó ser un estudiante gnóstico. Y si busca la gnosis antigua,
esa tiene muchos elementos comunes que luego se verán, por ejemplo, en el Cuarto Camino, en la enseñanza de los sufí, del Islam, en Jung, etc. Es algo que a veces se define la sabiduría eterna, porque aflora en varios lugares del mundo, en varios periodos de la historia, trayendo un mensaje que nunca deja de ser fundamental para el ser humano. Dice Wanda, sí, va a buscar sus 12 apóstoles. Ayudantes tremendos, que a la vez son temibles y maravillosos. Así que acercarse con cuidado, pero acercarse. Está preguntando Silvia, ¿en la autobiografía escribir sería bueno, por ejemplo, incorporar la parte del observador? Por supuesto. En la medida en que ahora uno lo tenga, digamos, activado, que puede ser un poquito, lo que se vea, bienvenido sea en el primer retrato que uno haga de sí mismo. Vean que el observador es el mejor testigo que puedan tener de la condición interior. Así que todo lo que se pueda recibir de ello es muy valioso. Lo demás, que serán más bien memorias, impresiones, etcétera, que también tienen su valor, pero verán que con el tiempo este valor se disminuye, porque el testigo de estas cosas era un ego. Y así que cuando el ego vaya disminuyendo y las costumbres, digamos, inútiles van cayendo, entonces, por un lado se va el testigo, por otro se va la cosa que estaba atestiguando, así que eso se vuelve un polvito y luego se vuela. ¿Hay más? Terminato. Bien. Vamos a ver si hay alguna manita levantada por ahí. ¿Hay más preguntas? Metti tutto così li vediamo. Sí. Bien, parece que ya no tenemos más preguntas, a no ser que alguien esté con la mano levantada. No, creo que no. Questo qua volevamo menzionare. Teoría de las influencias celestes. Sí. Vamos también a enviar con las notas y el enlace a la grabación el nombre de un libro de Rodney Collin, un estudiante de Gurdjieff, que ha escrito un texto que es como una enciclopedia de todo lo que es el mundo y el cosmos a la luz del Cuarto Camino. Esto se llama la teoría de las influencias celestiales. No lo consideren algo que se tenga que leer deprisa o enseguida, sino más bien como una enciclopedia interesante de cómo se puede ver el desarrollo del cosmos y del ser humano a la luz del Cuarto Camino. Algo que le puede tomar años en leer y no hay ningún problema. Un compañero de viaje, por así decirlo. Ahí vamos a incluirlo en las notas, así que no se preocupen ahora de tomar nota, pero se lo adelanto para que luego vean de qué se trata. Puoi scrivere solo il nome. Sí, el nombre de este señor es Rodney Collin. Y bien. Bien. Por mi parte, ya creo que he expresado todo lo que quería contar. Si hay alguna pregunta, alguna observación, si quieren compartir algo que le ha pasado en estas semanas, bienvenidos.
Bueno, a mí me ha pasado que trato de estar siempre en presencia del ser, ¿verdad? Siempre con el observador despierto. Y entonces cuando digo algo que obviamente no diría el observador, yo digo, "Uy, mira, estaba dormida y no me había dado cuenta". Y entonces como que vuelvo a despertar. Entonces esas han sido como mis campanitas también, darme cuenta, uy, ¿qué dije? Estaba dormida. Uy, ¿qué estoy pensando? Estaba dormida. No me doy cuenta en el momento en que caigo dormida. Entonces, para mí ha sido bonito porque a veces digo yo, ¿qué está pensando ese ego mío? O porque ese ego quiere hacer tal cosa o quiere reaccionar. ¿Qué le pasa? No está despierto. Entonces, es un juego mental que tengo y, y es muy interesante porque me ayuda a estar despierta. Ve que esto es el mejor despertador que tú puedes encontrar, porque si cada vez que un ego quiere aprovecharse de tu mente, esto te da un empuje y te despierta, ya estás muy bien encaminada. Así que te felicito porque esto realmente es muy deseable. Ve que no se aprovechen los egos para hacer comentarios el uno sobre el otro, porque eso te va a robar energía. Puedes quedarte contenta con el haber visto algo y haber dado este saltito de quedar despierta y de no pegarte a lo que era la idea que quería aprovecharse de ti y seguir adelante con lo que estabas haciendo, sin admitir comentarios, pensamientos, cosas así. Este va a ser un trabajo maravilloso. E a volte dopo una giornata di lavoro, di fare un sacco di cose, quando ti metti un po' tranquillo dici, cavoli, non mi sono ricordata neanche un po' durante questo tempo di me stessa. Sí, una de las cosas que pueden pasar durante el día es que obviamente quizás uno se proponga de siempre estar despierto y luego pasa que lo está un poquito nada más y al final del día dice, hoy, pero hoy de 8 horas que he estado al trabajo me he dado cuenta de mí mismo un par de veces. Bueno, pero esto que no sea digamos, una razón para que el ego nos asalte más, sino que una constatación. Lo he visto, ya está. Ahora voy adelante con lo que estoy haciendo. Porque mañana, en vez que 2 veces, tal vez sean 3. Y esto siempre, siempre avanza. Y es maravilloso que sea así, porque aunque se trate de una cosa pequeñita, el valor que tiene es inmenso. Creo que Julio Ramiro también te felicita. Dice también Ramiro Ochoa, gracias, yo creo que lo que queda es practicar. Así mismo. Vean que con este curso solo les entregamos herramientas. Digamos, apuntamos el dedo en la dirección de un desarrollo, pero el paso tiene que darlo su pierna. Meglio detto, non il piede, ma su esencia, mejor dicho. La volontà. Tenho praticado essa semana o Ho'oponopono, e tenho obtido resultados. Muito agradecida pela lembrança. O sea que has visto pequeñas magias pasando gracias a esta forma de pensamiento muy, muy amoroso. Fantástico. Ve que esto es la verdadera magia, de ir a través del amor, de la comprensión, de no hacer cargos a los demás, sino por la duda a nosotros. Que la esencia no se va a ofender si uno pide perdón una vez de más. No va a pasar. È quasi una pratica da bambini che è molto semplice. Sí, es casi una práctica para niños en su sencillez, pero el resultado que consigue, eso es fantástico. Así que felicitaciones. Veo aquí un comentario
de Rodrigo. Dice, muy completa esta ayuda para continuar con el despertar. Es difícil mantenerse despierto durante el trabajo que requiere concentración. A veces me duermo cuando estoy dictando clases a estudiantes de secundaria. Muchas gracias por su ayuda. Sí, que esto no te haga sentir mal. Ve que tenemos muchas grabaciones en nuestra cabeza que nos ayudan para hacer cosas sin un esfuerzo mayor. Así que, por ejemplo, dictando clases, es normal que haya cosas en nuestra memoria que como que suben en cátedra y empiezan a hablar. Pero esto no va a perjudicar a nadie. Digamos que uno puede sentirse como un poco mal, que dice, quería haber sido más presente mientras que lo decía. Anche perché quando sei presente puoi dire cose anche un po' diverse da Claro que solito. con el esfuerzo, en algún momento mágico, te vas a dar cuenta que en el medio de una oración, que está diciendo algo que siempre lo has dicho, te sientes presente y esto te va a dar una satisfacción porque de un momento a otro puedes decir algo un poquito distinto o adaptarlo a la situación o escuchar tu tono de voz mientras que hablas, empezar a conocerte mejor. O sea que el hecho que tú sientas esta tensión, que querías estar más despierto, esta es la señal que esto va a pasar. ¿Entiendes? Es como, digamos, una promesa de tu interioridad que te hace sentir como que estás tendiendo el arco, así que la flecha va a salir en un dado momento. E può mettersi qualche oggetto là sulla cattedra sua per Ah, sí, ricordargli claro. mentre ¿Y parla. por qué no poner en la clase, en alguna parte, un algo que cuando lo veas te diga, oh, Che solo lui lo oh, sa. que te haga din, 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 din sin el sonido, ¿no? Eso podría ser una manera de que luego cuando tu mirada va escaneando la clase, también ves a aquella cosita que está colgada en la pared o apoyada en tu mesa y ahí secretamente, sin decírselo a los estudiantes, subes a un escalón de conciencia distinto. Y de vez en cuando va a venir algún estudiante y te dice, pero, profe, ¿qué te está pasando? Te veo distinto. Magari può parlare anche a qualcuno di queste cose più avanti. No está prohibido hablar de esas cosas a la gente a quien les aman. Traten, lo único que aconsejo es que traten de hablar solo de las cosas que ya han digerido bien. O sea, que no sea un hablar para quedar bien con la gente. De otra forma, es un gol en contra. Pero creo que esto ya va quedando claro. Que hubo un trato que Gurdjieff hizo con su estudiante y discípulo Piotr Uspensky y dijo, tú no deberías de hablar con la gente de esto a no ser que lo haya comprendido. Lo que tú sientas haber comprendido, bien, háblalo, solo le harás bien a la gente. Pero mientras tanto que te quede como algo que estás luchando para apropiarte de ello en un sentido bueno, quédatelo para ti. Cuando te sientas que ya lo dominas, ahí adelante. Esto podría ser, digamos, el test que uno hace internamente, ¿no? Me da ganas de decirlo porque quiero decirlo, me lo callo. Porque la gana de decir de frecuente es un ego. Vean que esto es delicado. Cuando me doy cuenta que es apropiado decirlo, pero no siento ningún empuje que tengo que, entonces ahí es un buen momento para decirlo. Espero que esto no quede demasiado retorcido, pero el hecho que uno sienta el deseo de hablar de frecuente puede ser un ego. Dipende dalla situazione, sì. Vean que solo ustedes pueden juzgar en el caso concreto. Pero me acuerdo que había uno de estas, ¿cómo decir?, mensajes colgados en mi gimnasio hace mucho tiempo que decía, el simple hecho de querer decir algo es razón suficiente para callarlo. Y yo me quedaba así, digo, ¿qué me quiere decir esto? Luego lo comprendí muchos años después.
está un comentario de Julio. Ups, no está. Sopra. Yo también intento crear algún mecanismo, digamos, de defensa automático para darme cuenta y regresar a ser despierto. Sí, aquí vuestra creatividad va a desarrollar cosas asombrosas que espero que puedan compartir con los demás. Hay una, sí, creo que ya se lo hemos dicho, una aplicación para smartphone que de vez en cuando toca la campanita. Pero, por ejemplo, colegas de trabajo o estudiantes de su clase o lugares en que pasan durante el día, traten de colgar incluso mentalmente algo al umbral de una puerta, ¿no? Dice, cada vez que paso aquí, yo me despertaré. Vean, pongan su mente a trabajar para vuestra esencia. O metti un braccialetto dove metti scritto qualcosa, svegliati. Ah, sí, pero ¿cómo se llama braccialetto? Brazalete, creo, para las damas. O incluso las damas para ponerse ¿se dice un brazalete? Algo de estas cosas que se ponen en la muñeca. También hombre, sí. Para Con un los símbolo, hombres. con un dibujo, algo nuevo. Porque Despiértate. de frecuente el sentido de la presencia se asocia con un sabor a novedad. Por ejemplo, estoy en un lugar donde siempre voy cada día, pero estoy despierto, hoy me parece nuevo. ¿Qué clase de magia es esta? Es la presencia. Entonces veo cosas que siempre han estado, pero nunca me percaté. ¿Cómo será posible? Porque hoy estoy en un estado de conciencia distinto. Dice Ramiro, yo pienso que esto no es para divulgar, ya que es muy difícil convencer a otros de algo que uno cree. Es cierto, esta clase de conocimiento no es algo que uno pueda empujar a la gente, sino que cuando ves que hay gente que está lista, como decir, dame, entonces se lo das. A volte solo anche una frase detta in un certo modo a qualcuno che ha bisogno. Sí, puede ser suficiente una frase dicha en un dado momento para que alguien pueda dar un paso en una dirección virtuosa. Así como si se lo imponemos o tratamos de imponérselo a alguien que no está maduro, que no se siente preparado para dar el paso, lo va a rechazar como decir, no, pero ¿qué cosas me dices? Qué raro que eres, etc. No se asombren si esto pasa. Vean que solo el que está como maduro puede recibir esta clase de ayuda. Dice Wanda que ha puesto una planta en su mesa de trabajo. Qué bien. Así que tienes un ayudante del reino vegetal. Seguro que cuando es el momento mueve una hoja. Bueno, parece broma, pero tenemos acá una muñeca colgada en la reja de los vecinos al frente. Y cuando hay viento, esta muñeca parece que hace así con la manita. Y nosotros lo usamos como un despertador, obviamente. Es un espantapájaros. Es una historia simpática porque habíamos comprado este espantapájaros para nuestro jardín. Pero cuando vinimos a casa, estaban los niños del vecino fuera de la casa y miraban esta muñeca y la miraban con dos ojitos, de que como que para ellos era lo más lindo del mundo. Entonces nos acercamos y le dijimos, ¿te gusta? Y él hacía así. Y dije, bueno, ahora a ti tienes, es tuyo. ¿Y los vecinos dónde lo colgaron? En el frente de su casa. Así que ahora lo vemos todos los días. Mientras que si hubiese estado en nuestro jardín, estaba detrás y lo habríamos visto muy raras veces. O sea que por haberlo regalado, en vez que nos quedamos nosotros, ahora lo vemos todos los días, incluso nos saluda. Es una lección que hemos aprendido, muy interesante, ¿no? Dice Claudia, es un gran reto estar presente en estos momentos de pandemia y de tanta distopia. Estas herramientas son mejor que nunca recibidas. Gracias. Si vean que nosotros no mencionamos mucho estos temas, primero porque ya lo escuchan demasiado en todas las direcciones, pero segundo porque no queremos hacer hincapié
en esta parte, porque si uno no se concentra mucho en ello, esa pasa a ser como no el protagonista de mi vida psicológica, sino un trasfondo en que puedo fijarme si me interesa o puedo dejarlo de ver si no me interesa. Y esto puede cambiar mucho mi perspectiva sobre la vida. No es que yo pretendo cambiar todo el mundo, no. Simplemente me conformo con cambiare il mondo come mi affetta a me. È chiaro che anche noi vediamo tutte le attualità, quello che succede in questo senso, Sí. perché è importante. Claro que nos mantenemos informados, pero por nuestra parte, por ejemplo, ya no vemos a los telediarios oficiales o los medios de información masivas. Y creo que sepan las razones por esto. Más bien nos apoyamos en medios de información más pequeños, más, diciamo, confiables. Questo per esempio adesso in Italia sono riusciti a mettere uno di questi che dicono la verità, che è una... Sí, encontrar quien diga la verdad en estos tiempos es muy precioso. Y esto puede venir de direcciones inesperadas. Che non ci aspettavamo che riuscivano ad avere un Sì. telegiornale in Italia. Questo. Sí, bueno, si alguien de ustedes vea a las transmisiones en Italia, puede tener una buena sorpresa en estos días, pero en general es bueno descubrir que se van despertando conciencias, incluso en los periodistas hay quien empieza a hacer cosas muy, muy positivas, empujado por el sentido de justicia, porque ve que no se le está dando tanta justicia a la verdad en este periodo. Dice Ramiro, medios de desinformación masiva. Interesante, ¿cierto? Así que no es necesario darle demasiada importancia a esto. Vean que en el medio de una guerra mundial puede haber un país que no es afectado para nada. ¿Qué significa? ¿Que la guerra estaba o no estaba? Tenemos que considerar que según el punto de vista, la realidad puede ser muy distinta. Así que el punto de vista de uno mismo, nosotros podemos forjar hasta un punto en que la realidad exterior nos afecta mucho menos o mucho más, o de forma muy distinta de otros. Tal vez hay alguien que está totalmente deprimido por ciertas noticias y otro que no lo está para nada. Vean que el factor personal aquí es demasiado importante y desarrollar una psicología equilibrada es la clave. Estar continuamente preoccupati e stressati con queste notizie, non facciamo altro che dare alimento a sappiamo chi. Permitir que todas estas noticias nos vayan a deprimir o estresar significa que damos más alimento a cierta clase de seres que solo esperan esta energía de nosotros. Si nos quedamos a una distancia, digamos, equilibrada de estas fuentes de desinformación, o acogemos la llegada de un ego con una carcajada y subiendo nuestro estado de conciencia, ahí harán dieta porque no le damos mucho para comer. Bueno, adelgazan, mejor para ellos, ¿cierto? E se conoscono Madame Katari, a guardarselo, che è molto buono. Otra cosa más que vamos a mencionar en nuestro mensajito al final. Sempre per la dieta di quelli là. Siempre hablando de dieta para ellos, el yoga de la risa. Si no lo han escuchado nunca, va a ser una sorpresa simpática. Vamos a enviar. Es una práctica para oxigenar la sangre a través de un ejercicio de risa. Scrivi Madame Katari, così lo... Creado por un médico de India, a quien algún día le darán un premio Nobel por la paz. Se llama Madame Kataria. Veo un mensaje de Anaí de la Rosa. Dice: he comprendido que la verdad no llega ni antes ni después. Esto me ha sucedido por su importante presencia en este momento de mi vida. Gracias mille. Ah, grazie mille. Esto es italiano. Muchas gracias. Con mucho gusto. Però, ma è italiana che scrive così bene? Anaí, ¿tiene algo de sangre italiano por ahí?
quieres hablar italiano, siempre estamos listos, ¿eh? No, no te preocupes. Bien. Así que de nuestra parte, esto sería todo, amigos. Vamos a saludar y dejarlos con un abrazo, esperando que esto les sea útil. Y enviaremos, como siempre, un mensaje con algunas notas. Y vean que el enlace para conectarse siempre es lo mismo cada domingo. O sea que incluso si se pierde nuestra invitación, con la invitación de la semana pasada van a ingresar igual. Bien, así que un buen fin de semana. Un buon fin de semana. Que ya casi termina. Grazie a tutti. Gracias a todos. Grazie a tutti. Un abrazo. Un abrazo. A todos. Un abrazo sin bacterias ni virus, no se preocupen. No, somos todos fuertes. Somos Claro, fuertes. con nuestro sistema inmunológico no hay problema. Chao. Un buen domingo, lo que queda. Sí, Porque y una buena semana. Nos buena veremos semana. dentro de 7 días.